Hola, mi nombre es Daniela Martínez y con mi grupo de laboratorio de bioquímica les vamos a hablar sobre el síndrome de Hunter. Para empezar, cuatro puntos importantes van a ser la enfermedad, segundo, el diagnóstico y tratamiento actual de esta enfermedad, tercero, metodología propuesta que tenemos nosotros hacia esta enfermedad y cuarto, algunas ventajas y desventajas que tiene la metodología. Entonces, para empezar, la enfermedad de Hunter es un trastorno genético de alta severidad y que a pesar de ser encontrado con muy poca frecuencia, es muy común en los hombres. Esto debido a que esta enfermedad está relacionada con con un cromosoma X defectuoso y como sabemos, las mujeres tenemos dos cromosomas X, entonces si uno está defectuoso, el otro cromosoma va a poder cumplir las funciones mientras que en los hombres no está este cromosoma X. Como podemos ver, esta enfermedad suele darse debido a problemas en la matriz y más específicamente esta matriz contiene el proteoglucano que se encarga de descomponer mucopolisacáridos más conocidos como GAG y estos mucopolisacáridos son descompuestos gracias a la actividad de la enzima hidronato 2 sulfatasa. Entonces, para estar más contextualizados, debemos tener en cuenta que el hidronato 2 sulfatasa es una enzima hidrolasa, pero esta enzima en las personas que presentan la enfermedad de Hunter es deficiente, lo que produce una gran acumulación de mucopolisacáridos de heparan y dermatansulfatato, ya que esta enzima, como les mencioné, es la encargada de catalizar la hidrólisis de los esteres terminales. Ya sabiendo un poco sobre la enfermedad y el contexto de esta, vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos. El diagnóstico clínico del síndrome de Hunter requiere una exhaustiva historia médica y familiar del paciente para poder así revisar cada punto y mirar si es probable que el paciente sufra de este síndrome. Y lo más probable es que los pediatras sean los primeros médicos en encontrar alguna sospecha y determinar si el paciente sufre del síndrome de Hunter. Algunos síntomas que despiertan tal sospecha es que a muy temprana edad se tiene gibus lumbar, infecciones recurrentes del oído, hernias, miocarditis o hepatoesplenomegalia progresiva, así como el dimorfismo facial, que a primera vista permite sospechar y diagnosticar la enfermedad. También otros síntomas que permiten sospechar y diagnosticar el síndrome de Hunter son problemas abdominales y respiratorios, ya que algunos síntomas que se han visto muy comunes en personas que sufren del síndrome son la disastosis múltiple y el agrandamiento del hígado y el vaso. Pero además de estos síntomas, se tiene un diagnóstico bioquímico que actualmente uno de los más comunes es el análisis bioquímico de GA urinario, pero sin embargo resaltar que este aún no está presente en todos los países debido a la falta de máquinas y se requiere mucho dinero para poder lograr este diagnóstico. Bueno, para terminar con el contexto de la enfermedad, les quiero hablar un poco sobre los tratamientos actuales. Como pueden observar, hay tres actualmente. El primero es la enzimoterapia, que pues a partir de una serie de enzimas modificadas genéticamente, se reemplazan las enzimas faltantes o defectuosas en el paciente con el fin de aliviar algunos síntomas que la enfermedad tiene y este tratamiento suele aplicarse una vez por semana a través de vía intravenosa. Otro tratamiento son trasplantes de células madres. Entonces se utilizan estas células sanguíneas, se utilizan células sanguíneas sanas en el cuerpo del paciente con el fin de que las nuevas células sinteticen la enzima faltante o defectuosa. Y por último tenemos la terapia de genes, que pues es reemplazar el cromosoma X responsable de producir la enzima faltante
Pero, sin embargo, estos dos últimos tratamientos, el del trasplante y la terapia de genes, son aún tratamientos muy nuevos y necesitan de mucha más investigación para poder estar seguros que pues cumplen su función y se puede utilizar en los pacientes sin tener ningún miedo, ningún riesgo a que pase algo grave. Ahora vamos a hablar un poco de la problemática elegida. Actualmente, el diagnóstico bioquímico que se utiliza consiste en un análisis de GAG urinario. Para este se evalúa una muestra de orina del paciente en el cual un exceso de las GAG en la orina indica una probable presencia de las enfermedades MPS. El síndrome de Hunter es una de este tipo de enfermedad. Sin embargo, al utilizar este método, no se puede decir de manera definitiva que el paciente padezca esta enfermedad. Además, en Latinoamérica actualmente no se lleva a cabo este análisis, por lo que el transporte de muestras es todo un desafío. Por lo que nosotros proponemos una alternativa para el diagnóstico bioquímico que se utiliza actualmente por medio del análisis de la evaluación de la actividad enzimática. La idea consiste en evaluar la actividad enzimática de la enzima I2S en pacientes con sospechas de la enfermedad de Hunter para determinar si están actuando de manera eficiente. Esta enzima se encarga de la descomposición de las GAG, por lo que para esta prueba se colocarán en un contenedor las GAG y la enzima. Las GAG se colorearán. A partir de esto existen dos posibilidades. Si la enzima no es funcional, el color permanecerá. Si la enzima es funcional, el color desaparecerá porque las GAG están siendo degradadas. Ahora vamos a hablar de la metodología. En primer lugar, se realiza la extracción de enzimas del paciente. Esto se hace por medio de la recolección de sangre del paciente. Los estudios que se planean realizar se pueden realizar tanto en leucocitos como fibroblastos plasmáticos. Posterior a esto, se realizan las pruebas de cuantificación de los GAG del paciente con una curva de calibración de sulfato de condroitina, que es una clase de GAG, con diluciones de 5, 10, 25, 50 y 100 microlitros en 500 microlitros de agua. Asimismo, se realiza el procedimiento con la muestra del paciente. Después de esto se añaden las DMBs que actúan como la coloración de las muestras y por último se toman las lecturas de las absorbancias en diferencias de 500 y 600 nanómetros. A partir de la curva de calibración y los valores obtenidos de la muestra del paciente se puede realizar un análisis de la actividad enzimática. Para eso se realiza un diagrama de Lineweaver-Burke, que permite obtener los valores de Km y Bmax, así determinar la eficiencia y la afinidad de la enzima por el sustrato. Los pasos son estos. En primer lugar es encontrar VO con la concentración de la diferencia de concentración de sustrato sobre tiempo. Después graficar, después hallar la ecuación de la recta y por último encontrar los interceptos. Ahora procederemos a explicar las ventajas y las desventajas de la alternativa propuesta. Estas son que es una metodología relativamente sencilla de aplicar si se compara con el método usado actualmente. También que gracias a la medición de los GAGs se puede obtener un buen diagnóstico para decidir si el paciente presenta o no la enfermedad de Hunter. También que es posible realizar la espectrofotometría en Latinoamérica y por ende pues no hay necesidad de gastar tiempo en transporte, por ejemplo, entre países como lo es el método actual que se presentó. Por otro lado, también identificamos una serie de desventajas, las cuales consisten en que a pesar de que hay ahorro, aún no es tan significativo, también que el proceso de extracción de la muestra puede fallar o puede ser del todo no tan exitosa, y que finalmente el método de purificación utilizado podría alterar los resultados de una posible cuantificación. Por último, voy a presentar las conclusiones, y es que el método planteado por nosotros se puede considerar una buena alternativa para verificar si un determinado paciente puede llegar a presentar el síndrome de Hunter. Por otro lado, se concluye que este procedimiento es replicable y accesible en Latinoamérica, teniendo en cuenta, por supuesto, las ventajas y desventajas mencionadas anteriormente. Muchas gracias. Estas fueron las referencias que utilizamos.